Chicos de tercer año de secundaria, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios una vez más por un día más de vida. Damos gracias a Dios porque realmente Él nos cuida y nos guarda de todo mal. Vamos a continuar en este día con un tema muy pero muy importante para cada una de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Yo sé que cada uno de ustedes ha estado en casa, ha estado meditando sobre las cosas que estamos pasando, pero realmente Dios hable en nuestro corazón y realmente sea su palabra, que es la Biblia, enseñándonos de acuerdo a lo que Él nos quiere dar. Hoy día vamos a continuar y vamos a ver un nuevo tema. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tema. El bautismo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? De repente muchos pueden tener ideas de qué es el bautismo. A muchos se nos ha enseñado un bautismo, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que realmente Dios nos habla acerca de el bautismo, ¿de acuerdo? Primeramente vamos a ir al libro de Mateo 28, 19, ¿no? Hay una misión que Jesús les da a sus discípulos. ¿Y cuál es la misión? La misión es que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y bautícenlos, ¿no? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y díganles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado, porque yo estaré con ellos, estaré con ustedes hasta el fin de sus días, ¿no? Miren, en primer lugar, ¿no? Podemos ver acá el mandato de parte de Cristo a sus discípulos, ¿no? No a cualquiera, porque cualquiera no puede ser su discípulo. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno, es un seguidor. Y Jesús les dio ese mandato a sus discípulos: vayan, ¿no? Hagan discípulos, otros, vayan, ¿no? Y, ¿qué cosa? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. Justamente vamos a ver acerca de este tema hoy día, acerca del bautismo, ¿no? Cuando hablamos del bautismo, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que realmente denota el bautizarse? ¿Cuál es el modo correcto de bautizarse? Es el mandato que dio Jesucristo, ¿ya? Pero ¿cuál es el modo correcto? Hay algunos que tienden a ver que el bautismo lo hacen por medio, la palabra sería aspersión, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Cuando le rocean a una persona agua, ¿no? Rocean, ¿no? ¿Para qué? Para que sea bautizado. Hay otro que se le llama inmersión. ¿Y qué es la inmersión? Cuando todo el cuerpo es sumergido en el agua. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de un bautismo, ¿no? ¿Cómo debemos realmente ser bautizados? ¿Cómo realmente debemos ser bautizados? ¿No? La Biblia nos habla de un gran ejemplo, En el libro de San Juan nos habla justamente acerca de alguien que fue un mayor ejemplo, ¿no? Y vamos a usar algunas figuras justamente para eso, ¿no? La Biblia nos habla en el libro de San Juan que cuando Jesús iba predicando, ¿no?, por muchos lugares, Juan el Bautista lo vio de lejos y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? He ahí el Cordero de Dios. Y cuando lo vio, Jesús le dijo: Juan, bautízame, ¿no? Porque es necesario que tú me bautices, ¿no? ¿Y cómo fue el modo en que Juan bautizó a nuestro Señor Jesús? ¿Le roció agua?
¿qué hizo Juan? ¿No? Lo llevó al río y en el río Jordán fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Fue bautizado. El mayor de los ejemplos fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él fue bautizado, no es que él solito se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó. ¿Y cómo? ¿Cuál fue el modo apropiado? Fue sumergido dentro del agua, ¿no? El bautismo simboliza para todo hijo de Dios que morimos para el pecado y empezamos a vivir para Cristo. Muchas veces hay personas que lo pueden hacer a modo de tradición, ¿no? O para que me libre de los malos espíritus. Lo usan como un amuleto, ¿verdad? Pero no es así. Si nosotros realmente vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no es así. El bautismo tiene que ver con algo más allá de una tradición, ¿verdad? El bautismo justamente es ya morir para el pecado y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de poder ser bautizado, todos pueden ser bautizados, porque hay mucha gente que puede bautizarse, ¿no? Y decir, bueno, porque creo en Dios voy a bautizarme y no quiero pasar algo malo, no quiero que me pase nada, entonces quiero bautizarme. No. En muchas ocasiones en los evangelios y en el libro de Hechos también podemos ver muchas de las cosas. En el libro de Marcos, el evangelio de Marcos, Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿no? Les da una enseñanza y le dice, cree, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, ¿no? Le estaba hablando de dos cosas importantes. El que creyere y fuere bautizado, ¿no? No es que primero me bautizo y luego más adelante voy a creer. No, el primer requisito es que yo crea en Jesucristo, lo reciba en mi corazón y lo próximo es a que me bautice, cumpla con eso, ¿no? El bautismo solamente es un mandato de parte de Dios, ¿ya? No es que si yo no me bautizo no voy a ser salvo, ¿no? El bautismo no nos salva, pero sí es un mandato de parte de Dios. Mientras uno tenga vida, uno lo puede hacer. Yo acepté a Jesucristo a los 15 años, un 14 de abril, y en ese mismo año, ¿no?, de 1994, me bauticé, pero en noviembre. Cumplí con el mandato que el Señor me dejaba. La Biblia también nos enseña en el libro de Hechos, ¿no? Y nos habla, ¿no? Nos da un claro ejemplo acerca de uno de los discípulos de nuestro Señor, ¿no? El cual fue Felipe, ¿no? ¿Y qué nos dice acerca de Felipe? Nos habla de que Felipe, ¿no?, era un evangelista, era un hombre de Dios, ¿no?, que iba predicando por distintos lugares. Y un día Felipe, mientras estaba caminando, vio una carroza que venía y dentro de esa carroza estaba un etíope, ¿no? Un hombre, un funcionario, un hombre, no un tesorero, ¿verdad?, que venía de Etiopía, pero este hombre dice que leía algo. Pero sin embargo, ¿qué hizo Felipe? Se subió a este carro, ¿no? Se subió. Y mientras se subió, mientras estaba juntamente con él, veía lo que estaba leyendo el etíope. ¿Y qué leía el etíope? El etíope estaba leyendo una parte de la Biblia que estaba en el libro de Isaías, que hablaba acerca de un cordero que fue inmolado, ¿no? Pero no entendía. Entonces Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no, porque no hay quien me lo explique. Y fue ahí donde Felipe tuvo la oportunidad de explicarle al etíope acerca de Jesucristo, ¿no? Le predicó, lo evangelizó
a este etíope, a este hombre que no conocía acerca de Dios. Y cuando este etíope, ¿no?, fue enseñado por Felipe, entonces mientras caminaban por ahí, mientras el carro andaba por ahí, vio un río. Y el etíope dijo: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Qué impide? Entonces, miren lo próximo. Primero él creyó. El etíope creyó en Jesucristo. Y lo próximo le dijo: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Inmediatamente bajaron, ¿no? Y ahí fue donde Felipe, ¿qué cosa hizo? Lo bautizó. Lo bautizó al etíope, ¿no? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de una manera clara acerca del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Este etíope, ¿qué cosa hizo? Creyó en Jesús y luego de creer, ¿qué hizo? Se bautizó, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la palabra de Dios se cumple. Y no solamente él, ¿no? En el libro de Hechos podemos encontrar a muchos hombres que también sucedió esto. Creyeron y fueron bautizados. Creyeron y fueron bautizados. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso lo vamos a ir haciendo cada uno de nosotros, ¿no? El caso del carcelero, el caso de Lidia. Fueron hombres, ¿no? Fueron hombres y mujeres que primero creyeron, ¿no? Primero, bueno, obviamente de que antes de creer empezaron a escuchar, porque yo cómo puedo creer algo que no he escuchado, ¿verdad? Ellos escucharon la palabra de Dios y después de escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Ellos creyeron y después de creer ellos fueron salvos y al ser salvos se bautizaron, ¿de acuerdo? Dios nos manda también a cada uno de nosotros, mientras tengamos la vida, mientras Dios nos da la vida, nos manda a creer y también a ser bautizados. Tengo 26 años, ¿no? Creyendo, de creyente y de haberme bautizado. Y no olvido ese día. ¿Por qué? Porque el bautismo representa ciertamente la vida de Cristo en mi vida, ¿no? Entonces los animamos a cada uno de ustedes, chicos, chicas, a que ustedes también tomen esa decisión este año y de que ustedes también tomen esa decisión después de haber creído en el Señor Jesús. Lo próximo es bautizarse. ¿Por qué? Porque es un mandato de parte de Dios para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿no?, en el Evangelio de Marcos, ¿no?, cree en el Señor Jesucristo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿De acuerdo? Bien, chicos, lo que ustedes van a desarrollar justamente es el tema del bautismo, todo el tema del bautismo, van a ir completando, van a ir también marcando, ¿no?, aquello que es verdadero o falso, y algunas cosas van a colocar en orden, ¿no? Van a ordenar según que se ha explicado, ¿no? Van a ir ordenando. ¿Qué es primero? ¿Primero es bautizarme y luego creer? ¿O primero es escuchar la palabra y luego ser salvo? Ahí hay una serie de actividades en las cuales ustedes van a ir desarrollando. ¿Qué es primero y qué será último? ¿De acuerdo? Van a ir desarrollando algunas preguntas, ¿no?, que van a hacer con la Biblia. Algunos dicen, ¿no?, es una interrogante que muchos se hacen, ¿no? Es
¿Es bíblico el bautizar a niños? ¿Es bíblico? No es bíblico, no es bíblico. La Biblia dice que cuando María y José ya Jesús había nacido, Jesús no fue bautizado cuando era bebé, ¿verdad? Acuérdense que bautizar, la palabra bautizar, habla de sumergir, ¿ya? Sumergir, introducir todo. Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Eso es bautizar. Así como el etíope lo hizo, todo el cuerpo. Ese es el verdadero bautismo. Jesús cuando nació no fue bautizado. Fue presentado, sí, en el templo, ante el sacerdote Zacarías, ¿no? Él oró por ese niño, pero no fue bautizado. No es bíblico entonces. Es algo que, bueno, algunas religiones, tradiciones se hacen, ¿no? Pero no es bíblico, ¿de acuerdo? La palabra del Señor sí nos enseña en su palabra que debemos seguir el bautismo como aquel que lo hizo realmente. ¿Como quién? Como Jesucristo, ¿no? Este es el ejemplo máximo, el ejemplo al cual nosotros debemos seguir. Jesucristo fue bautizado, se sumergió todo el cuerpo, al igual que el etíope y otros personajes más de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a desarrollar todo lo que tenga que ver con el bautismo, ¿de acuerdo? Van a desarrollar algunas partes, está para que ustedes busquen en su Biblia, pero son pequeñas partes, y van a leer y luego van a escribir conforme está la pregunta. Que Dios realmente te bendiga, que Dios dirija tus pasos, que Dios hable a tu vida, no por palabrerías de otros, sino que Dios hable por medio de su palabra. La palabra de Dios es vida y es verdad. Por eso es necesario que cada uno la lea y realmente le pida sabiduría a Dios. Dios, dame sabiduría para poder entender y no seguir una tradición o no seguir una religión, sino seguir lo que realmente me dices tú por medio de tu palabra, ¿no? Aprendamos a usar bien la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos va a traer mucha, pero mucha sabiduría, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga y no se olviden que este trabajo lo van a presentar el próximo jueves. Muchas bendiciones y que realmente Dios guarde tu vida, guarde la vida de tu familia, guarde a nuestra nación, guarde a aquellos que están padeciendo en los hospitales. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los sane, que Dios traiga sanidad a la vida de cada uno de ellos. Estemos orando juntos en casa con cada uno de los integrantes de la familia, con papá, con mamá, con los hermanos. Oremos para que Dios realmente escuche nuestras oraciones y que Dios realmente se manifieste a través de la oración que nosotros hacemos, que Él muestre su poder. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.